Chapultepec, como uno de los muchos proyectos que el Gobierno del Distrito Federal impulsa bajo la Ley de Asociaciones Público-Privadas, mejor conocidas como APP, así como la identidad de diversos particulares a quienes desde el año 2007 a la fecha les fue asignada la construcción de diversos centros de transferencia modal CETRAM. En agosto del 2015, nuevamente, la prensa nacional dio cuenta del inicio de la reubicación de las líneas de autobuses en las calles aledañas al CETRAM Chapultepec y en paraderos provisionales habilitados a un costado del bosque de Chapultepec, así como el cierre de los túneles del Metro Chapultepec de su eventual reapertura hasta junio del 2016, a efecto de iniciar la construcción de sus extensiones y el rechazo al proyecto por parte de los vecinos de la colonia de San Miguel Chapultepec, debido a la escasa información brindada por CDMX sobre las afectaciones a su colonia y al proceso de la obra. El 18 de octubre del 2015, nuevamente la prensa nacional confirmó que se encontraba en proceso de construcción del Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec, informando detalles como la práctica de excavaciones en el costado norte del actual paradero de la estación del metro y en el estacionamiento de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec es un proyecto promovido por el jefe de gobierno del Distrito Federal, con auxilio del oficial mayor, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, secretario de Finanzas, secretario de Obras y Servicios, secretario de Movilidad, secretario de Gobierno y director general del PRO-CDMX, SA-DCB, con el cual se pretende modificar el destino de diversas vías públicas de la delegación Cuauhtémoc, específicamente las ubicadas en torno al edificio que ocupa la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, aledañas a los remanentes del bosque de Chapultepec, que colindan con Circuito Interior José Vasconcelos y la avenida Chapultepec. El alcance complejo del proyecto señalado lo aleja de las tradiciones, programas del mejoramiento de la imagen urbana y ha suscitado una generalizada inconformidad social dentro y fuera de la demarcación territorial Cuauhtémoc, de la cual participan arquitectos, urbanistas, ambientalistas, vecinos y ciudadanía en general. En consecuencia, es que propongo a esta permanente el siguiente punto de acuerdo. Primero, solicitar a las diversas autoridades la siguiente información relacionada con el proyecto Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec. Al jefe delegacional en Cuauhtémoc y a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo respectivamente, a un informe sobre la participación jurídica y administrativa del órgano a su cargo en el proyecto Centro de Transferencia Modal Chapultepec, acompañado de los documentos que lo respalden capturados en el archivo electrónico. B. Una base de datos de los procesos judiciales de carácter federal y en su caso local en los que el órgano a su cargo sea o haya sido parte con motivo de los predios relativos al proyecto referido hasta el 18 de mayo del 2016. Al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, a un informe sobre la participación jurídica y administrativa de la dependencia a su cargo en el proyecto Centro de Transferencia Modal Chapultepec, acompañado de los documentos que respalden capturados en el archivo electrónico, en los que se incluyan 1. Los certificados únicos de zonificación del uso del suelo expedidos por la dependencia a su cargo entre el 14 de diciembre del 2010 y el 18 de mayo del 2016. B. Las láminas de alineamiento y número oficial en las cuales se haya hecho constar la existencia de los predios en los que se pretende otorgar el derecho facultad de un particular o de la administración pública local para el uso de suelo, aprovechamiento, explotación y administración de los inmuebles en los que se ubica el Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec,
una base de datos de los procesos judiciales de carácter federal y en su caso local en los que la dependencia a su cargo sea o haya sido parte con motivo de los predios relativos al proyecto referido hasta el 18 de mayo del 2016. Al oficial mayor, un informe que contenga la descripción amplia y exhaustiva y documentada del proyecto Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec. Al secretario de Obras y Servicios de Movilidad y Gobierno, respectivamente, un informe sobre la participación jurídica y administrativa de la dependencia a su cargo en el proyecto Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec y el grado de avance que a la fecha guarda en ello su participación, acompañado de los documentos que lo respalden capturados en archivo electrónico. Al director general de PRO-CDMX SADCB, un informe que contenga la descripción amplia, exhaustiva y documentada del proyecto Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec, una base de datos de los procedimientos administrativos del proyecto referido. Una base de datos de los procesos judiciales de carácter federal y en su caso local en los que la entidad a su cargo sea o haya sido parte de motivo de los predios relativos al proyecto referido hasta el 18 de mayo del 2016. Al Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, una base de datos de los procesos judiciales de carácter federal y en su caso local, así como de los procedimientos administrativos de carácter local en los que la Procuraduría a su cargo sea o haya sido parte con motivo de los predios relativos al proyecto Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec hasta el 18 de mayo del 2016. Segundo, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una base de datos de las quejas recibidas por el órgano a su cargo entre el 14 de diciembre del 2010 y el 18 de mayo del 2016 relacionadas con el proyecto Centro de Transferencia Modal CETRAM Chapultepec. Tercero, la información solicitada deberá remitirse a más tardar el 20 de junio del 2016. Por lo anterior expuesto, a usted, diputado presidente de la Comisión de Gobierno, solicitamos: único, tener por recibida la presente proposición con punto de acuerdo para que en su oportunidad sea calificada como de urgente y obvia resolución, se dispense el procedimiento de turnarla a la comisión correspondiente para su análisis y dictamen en atención al hecho de haber sido presentada con 24 horas de anticipación ante la Comisión de Gobierno a su cargo. Y finalmente se someta a discusión y votación inmediatamente después de haber sido presentada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es cuanto, diputado presidente. En términos de lo dispuesto por el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte la Secretaría de la Diputación Permanente en votación económica si la proposición presentada por el diputado José Gonzalo Espina Miranda se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Diputación Permanente si la proposición de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente. Está a discusión la proposición. Adelante, diputado. Mismos temas. Nada más una. Está por 10 minutos, diputado. Gracias.
con su venia, presidente. Bien, ahora se trata del CETRAM Chapultepec. Se ha tratado ya anteriormente de la Rueda de la Fortuna, del corredor Chapultepec, del tren interurbano y así una larga lista de casos en los que hay un común denominador, y es que hay una política en materia de desarrollo urbano y ambiental en esta ciudad que violenta sistemáticamente la normatividad o derechos humanos, o la normatividad y derechos humanos. Y esta es otra vez una propuesta en la que se solicita información a las autoridades, como hemos hecho aquí otras solicitudes también a las autoridades sobre muchos otros de los proyectos. Y creo que a estas alturas es evidente que lo que estamos haciendo no es suficiente para frenar lo que está ocurriendo en la ciudad. Porque a estas alturas, en un periodo de 6 meses, por lo menos nosotros, no sé los otros grupos parlamentarios, pero tenemos registrados 274 casos de diferente tipo de proyectos, desde centros comerciales, edificios de oficinas, obras de infraestructura, vivienda, etcétera, que por denuncia vecinal se han venido haciendo de conocimiento público, y sobre cada uno de ellos se han llevado a cabo una serie de denuncias, a veces solo de orden administrativo. Ha habido en otros casos ya denuncias que siguen procedimientos en el ámbito jurisdiccional. Y a final de cuentas, pues no se ha logrado detener esta política. Son 274, esta semana apenas el día de ayer, pues ya sumamos otro caso en la delegación Coyoacán, en la esquina de Zaragoza y La Virgen, donde un área verde, que es un área de donación, que es un área en la que la comunidad ha utilizado como área de esparcimiento, bueno, pues ya llegó una empresa a talar árboles porque van a edificar un conjunto habitacional. Y así los que se sumen esta y los que se sumen la próxima semana. Por eso nosotros exhortamos a esta asamblea pues a discutir el asunto de fondo, que no es cada caso en particular, sino la cuestión de por qué se está llevando a cabo esta política en materia de desarrollo urbano ambiental en la ciudad, y lo que debiéramos hacer como Asamblea Legislativa para detenerla y para modificar el rumbo que ésta tiene. En el caso particular, propondríamos a la propuesta hecha por el diputado que se agregara dentro de la información que se solicita información sobre otros 3 aspectos que nos parece muy relevantes sobre el proyecto. Uno sería el que se solicitara también información sobre el proceso de licitación, sobre el otorgamiento de la concesión y sobre el esquema de financiamiento. Ponemos a consideración de quien hizo la propuesta y, por supuesto, del conjunto de diputados de esta Diputación Permanente. Muchas gracias. Adelante. Adelante, diputado Romo, por el mismo tema, 10 minutos. Sí, con su venia, diputado presidente. Primero, solicitarle al diputado promovente de este punto de acuerdo que nos permita como grupo parlamentario, el PRD, adherirnos al mismo. Siempre lo que es la información, lo que es transparentar todos los procesos, todas las etapas que implica afectaciones a la ciudadanía, que implica preservar y cuidar el patrimonio histórico, cultural. Eso es fundamental. Por tal motivo estamos de acuerdo en el punto, nos adherimos y en este mismo sentido el día de ayer
y el día de antier el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Leonel Luna, públicamente solicitó a las entidades gubernamentales que les corresponde el tema, los estudios de impacto ambiental, todo lo que es la línea pormenorizada de lo que corresponde a la obra y sus diferentes etapas, si existe impacto negativo, cuidar el aspecto de lo catalogado, los monumentos históricos, todo lo que es el ámbito patrimonial, siempre poner acento en lo que le preocupa en dado caso de lo patrimonial, que es la Fuente de Belén, el edificio de la Secretaría de Salud, el bosque de Chapultepec, y obviamente poniendo en el acento la preservación del patrimonio cultural e histórico, que se exhiban los permisos, que se exhiban las licencias, que se aclaren las dudas y se tenga este informe pormenorizado también en materia de protección civil, en temas de riesgo, de mitigación y todos los que tienen previstos para el resguardo del patrimonio. Y también estamos de acuerdo con la propuesta del diputado Cervantes, que aquí hizo, que se dé a conocer el modelo de financiamiento, que se dé a conocer la corrida, que se dé el esquema financiero, sí, poniendo el acento en que los CETRAMs en el mundo, esto no es una política de la Ciudad de México, los CETRAMs en el mundo son esto, como lo denomina el propio nombre, son centros que son organizadores, reorganizadores de lugares de altísimo aforo y que tienen un impacto desordenado y que efectivamente, más allá de lo económico, más allá del negocio, lo que sí se necesita es un esquema, un modelo de orden, como se hizo en el Rosario, que más allá del gobierno público se puede hacer una alianza público-privado, se puede poner orden en el comercio, y creo que hay que decirlo con sus letras. Los CETRAMs, ojo, no son malos, o sea, son centros de transferencia modal que implican orden, que implican cómo satisfacer la demanda de alto aforo, satisfacer el comercio de la zona, satisfacer la llegada de diferentes modalidades de transporte en una zona que está sobresaturada. Y lo que sí hay que cuidar en esto es que el orden, que una buena política pública no transgreda, no se vaya por el orden del capital, que no se vaya por el orden del negocio, sino que sea el objetivo principal que se le dé mayor comodidad y mayor sustento y mayor eficiencia al transporte que requiere la ciudad en esa zona, que es nada más y nada menos Chapultepec, que es metro, que son microbuses, que es un ente de alto aforo hasta de ciclismo, de bicicleta, y obviamente lo que tenemos que ir cuidando es esos equilibrios. Que no nos pase, como bien se dijo, y aquí lo acentuó bien el diputado David Cervantes, que no nos pase como otros casos que nacen como ya trillados, que nacen con dudas, que nacen como con calificativos. Que si se va a hacer un centro en Chapultepec, sea lo más transparente, se abra a la voz pública, se arme efectivamente los pros y los contras, pero la idea es de que sí haya un centro de transferencia eficiente que cuide todo lo que aquí yo detallé y que ayer nuestro coordinador Leonel Luna lo hizo público. Es cuanto, diputado presidente. Adelante. Diputado Suárez, por el mismo tema, 10 minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Para Morena es grato escuchar que hay una coincidencia en los grupos parlamentarios aquí congregados, en el sentido de que hay que transparentar, que hay que buscar disipar dudas y que hay que generar una dinámica de exhibición, exposición de los diferentes insumos que se concentran en un proyecto CETRAM. Lo decimos claro y fuerte. No estamos en contra del CETRAM. El Centro de Transferencia Modal es una figura
que para el desarrollo urbano de cualquier ciudad de las dimensiones que tenemos es fundamental. Nos preocupa la forma de financiamiento, nos ocupa la defensa del patrimonio cultural y lo que resulta fundamental, nos ocupa la vinculación con la comunidad colindante y adyacente, sea fundamentalmente de vecinos o de empresarios. En ese sentido, celebramos la postura que ha asumido tanto el diputado Luna como el presidente del PRD en el Distrito Federal, en el sentido de abrir, de generar todo lo que se tenga que generar para que el proyecto de regulación de el ingreso de las alimentadoras a una de las estaciones más relevantes del sistema de transporte colectivo en su línea originaria sea ordenado, genere el menor impacto, facilite la movilidad de quienes utilizan estos sistemas de transporte público que coinciden en un espacio histórico que amerita la protección de la Federación y del propio gobierno de la ciudad. Es cuanto. Habría que preguntarle al diputado Gonzalo si acepta la modificación. La adición, más que nada, que han planteado. Proceda a la Secretaría a preguntar a la Diputación Permanente en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión, con la propuesta de adición que se planteó. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la Diputación Permanente si está a favor o en contra de la proposición sometida con adición a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la proposición con la adición, diputado presidente. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a los que haya lugar.